Que Dios le bendiga. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana que pudo llegar hoy día. Sí. Dios te bendiga, mi hermana. Gracias por traerla también. Amén. Ayer me parece que fue ayer, sí. Ayer anduvimos visitando allí su hogar también, orando por nuestra hermana anciana. Amén. Que Dios bendiga su vida, que Dios traiga paz a su vida y que por medio de la palabra, cierto, y por el poder del Espíritu Santo, Dios también sea fortaleciéndola. Amén. Bendecimos también a los hermanos, un grupo de hermanos que nos llamó, va viajando a Conce, murió un familiar, así es que saludamos a nuestro hermano Juan, si van allí en sintonía, sí, a Isabel, nuestra hermana María, Miguel, saludamos a cada uno de ellos, cierto, que Dios les guarde en su viaje. Mire, quiero empezar diciéndole que la principal razón por la cual Dios nos da el oír o nos dio el oír, una cosa es escuchar, ¿ya? Otra cosa es oír. El mundo escucha lo mismo que escucha usted, ¿cierto que sí? El mundo escucha lo mismo que usted y yo escuchamos, pero usted y yo como hijos de Dios no solo escuchamos todo lo que se dice en el mundo, sino que usted y yo tenemos una habilidad que es el poder oír a Dios. Amén. ¿Cómo usted y yo oímos a Dios? A través de su Santo Espíritu, a través del Espíritu que habita en nosotros. Usted y yo no solo escuchamos lo que escucha el mundo, sino que tenemos una habilidad de poder entender lo que Dios nos dice. Amén, de poder llegar a entender, de poder llegar a conocer lo que Dios también quiere de cada uno de nosotros. Yo decía, quiero empezar diciéndole aquello, ¿cierto? Que la principal razón por la cual Dios nos dio el oír fue para que usted y yo como hijos de Dios podamos hacerlo con fe. Amén, para que usted y yo podamos hacerlo con fe. El mundo escucha muchas cosas, pero usted y yo cuando escuchamos a Dios necesitamos hacerlo con fe. Amén, porque si usted lo hace sin fe, lo hace como lo hace el mundo. Escúcheme bien, lo hace como lo hace el mundo. Amén. Pero usted y yo necesitamos oírlo con fe. Acuérdese que la Biblia dice que el que se acerca a Dios debe hacerlo creyendo que Él está ahí, que le hay. Amén. O sea, cuando usted y yo, cuando hablamos de acercarnos a Dios, hablamos de oír a Dios. Amén. Usted y yo nos acercamos a Dios cuando usted y yo lo podemos oír. Cuando usted y yo oímos lo que Dios dice y empezamos a caminar conforme a lo que Dios establece. Ahí usted se está acercando a Dios. ¿Por qué? Porque usted está caminando detrás de Dios. Amén. Usted está siguiendo a Dios. Por eso es importante aquello. Y la principal razón por la cual Dios nos dio el oír es para que lo podamos oír y lo podamos oír con fe. Amén. Por eso cuando usted llega a la casa de oración, usted no puede venir como un gentil. Usted viene a la casa del Padre. Amén. Y en la casa del Padre, ¿qué es lo que va a recibir usted? Todo lo que usted no puede alcanzar, lo tiene, el Padre siempre lo tendrá. Pero para usted y yo poder recibirlo, necesitamos hacerlo por medio de la fe. Amén. Necesitamos hacerlo creyendo. Necesitamos hacerlo convencido que lo que Dios me habló es lo que yo recibí. No voy a recibir, lo recibí. Amén. Lo recibí. Porque es verdad que con los oídos usted y yo podemos escuchar noticias, escuchamos a la familia, a nuestros hijos, etcétera, un montón de cosas. Pero para escuchar a Dios debemos hacerlo a través del oír espiritual. Para escuchar a Dios debemos hacerlo a través de ese oír espiritual en nosotros. Amén. Por eso cuando una persona viene y escucha, puede estar acá en la iglesia, escúcheme bien, e irse tal cual como llegó. ¿Sabe por qué? Porque, escúcheme, no activó ese oír espiritual en él. Por eso la Biblia dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Sí? A nuestros oídos, a la iglesia, a nosotros. Amén. Oiga lo que el Espíritu dice. ¿Cómo usted y yo podemos oír lo que el Espíritu dice? ¿Cómo usted y yo podemos saber lo que el Espíritu requiere? Oyendo la voz de Dios. Oyendo la voz de Dios, porque el Espíritu nos va a hablar, nos va a direccionar, nos va a dirigir conforme a la voz de Dios, conforme a la palabra de Dios. Pero para escuchar a Dios debemos hacerlo a través del oír espiritual. ¿Por qué? Porque solo ese oír nos permite escuchar a Dios. Por eso el mundo vive lleno de situaciones. ¿Por qué la gente afuera vive llena de situaciones de miedo y de un montón de cosas? ¿Sabe por qué? Porque no oye a Dios. La Biblia dice que Dios tiene pensamiento de bien y no de mal. Pero ¿por qué la gente camina de otra forma? ¿Por qué la gente vive de otra forma o vive de otra manera? Porque no escucha a Dios, escucha al sistema, escucha al hombre.
Pero cuando usted y yo escuchamos a Dios, la Biblia dice que usted y yo podemos andar confiados. ¿O no? Sí, porque si usted escucha a Dios y anda peor que el mundo, hay algo que no está escuchando. No es a Dios a quien usted escucha. Claro, porque cuando usted escucha a Dios, usted su confianza ¿en qué la tiene? En Dios, pues. Por eso usted viene a escuchar a Dios, porque necesita descansar de lo que el sistema, el mundo, el hombre dice. Y venimos a Dios, Pablo dice, trayendo nuestras, ¿qué cosas? Nuestras ansiedades. Venimos y las entregamos con acción de gracia delante del Señor. ¿Por qué? Porque usted y yo sabemos que solo no podemos. Pero si usted y yo vamos a Dios, a oír a Dios con fe, escúcheme bien, sí vamos a poder. ¿Y sabe por qué vamos a poder? Porque hay una palabra en nosotros, escúcheme bien, que nos va a decir y nos va a recordar cada día que se puede. Nos va a recordar cada día que se puede. ¿Sabe por qué el hombre no puede? ¿Sabe por qué la mujer no puede? Porque se olvidó de lo que dijo Dios. Y la palabra dice que desde el Génesis en adelante, la Biblia dice, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Cuando todo estaba desordenado, en caos, cuando todo era destrucción, cuando todo, escúcheme bien, no se parecía a lo que Dios había hecho, dice la Biblia, y dijo Dios. Y empezaron a ocurrir cosas en la tierra. Empezaron a ocurrir cosas, algo empezó a cambiar, algo se empezó a ordenar, algo se empezó a aclarar en donde no todo era tinieblas. Por eso la importancia de que usted y yo recordemos, escúcheme bien, recordemos lo que Dios ha dicho y oigamos lo que Dios tiene que decir también. ¿Sabe por qué? Porque en el momento de aflicción, usted, escúcheme, si no está escuchando palabra, va a recordar lo que Dios ha dicho. Y si usted recuerda lo que Dios ha dicho, no andará lleno de miedo. Si usted recuerda lo que Dios ha dicho, usted andará confiado. No son cosas mías, están en la palabra de Dios. Aunque anduviere en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón, siento que sí, no temeré mal alguno. Entonces, si usted y yo empezamos a recordar lo que Dios ha dicho, ¿qué va a venir? Va a venir confianza, fe, fortaleza. ¿Sabe por qué? Porque usted está oyendo algo que el mundo no puede oír. Porque solo ese oír nos permitirá escuchar a Dios en medio de las cosas, las situaciones, los problemas que usted y yo enfrentamos. Solo el oír a Dios y el oírlo con fe nos va a permitir estar de pies en medio de las circunstancias. Solo el oír con fe nos permite escuchar a Dios. Vamos a Marcos capítulo 8, verso 17 al 21. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice, y entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? Aquí Jesús le está hablando a los discípulos, escúcheme bien, de alguna forma los está aconsejando por la forma de pensar que tenían ellos. Porque rato antes ya Jesús le había dicho, hey, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes, del sistema religioso, escúcheme bien, y del mundo. Tengan cuidado como piensan ellos. Por eso Jesús le habla y ellos dicen, ¿será que a lo mejor, escuchen cómo estaban ellos, ¿será que a lo mejor nos está hablando porque no trajimos pan? ¿Cuántas veces Dios nos habla a nosotros, hermanos, que cambiemos nuestra forma de pensar y nosotros pensamos que tiene que ver con algo natural? En vez, escúcheme bien, en vez de algo espiritual para nosotros. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis? Escuche bien, ¿no entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. ¿Por qué usted no entiende ni comprende? ¿Por qué nos cuesta tanto entender y comprender? Por vuestro corazón endurecido. Porque escuchamos y escuchamos y escuchamos y Dios nos habla y nos revela y nos enseña y usted sigue con su forma de pensar. Usted sigue pensando que lo que Dios le habla es como una historia, es una fábula, es algo natural. Por eso, escúcheme bien, usted se preocupa más de lo natural que lo que Dios quiere colocar en su corazón.
aún le dice, ¿no entendéis ni comprendéis? Escuche, y le dice, ¿por qué? Dice, ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? Le dice. O sea que ellos no entendían ni comprendían porque el corazón de ellos estaba cerrado. Verso siguiente, 18. Teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? Escuchen bien. ¿Y no recordáis? Mire, teniendo ojos, ¿no veis? Teniendo oídos, ¿no oís? Y viene con la otra parte y le dice, oye, ni siquiera se acuerdan de lo que yo he hecho en ustedes, con ustedes y delante de ustedes. Le dice, ¿y no recordáis? Verso 19. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, tome esto para usted y llévelo a su vida. Cuando te saqué de ahí, cuando te salvé de ahí, cuando te sané, cuando hice esto en usted. Así le está diciendo. Le está diciendo, ¿y no recordáis? Cuando yo te sané, cuando te fortalecí, cuando te levanté, cuando te bendije, cuando esto, cuando lo otro. Le está diciendo eso. Le está trayendo a memoria lo que Dios ya hizo. Escúcheme bien, delante de ellos y con ellos. Por eso le dice, y no recordáis. Primero dice, hey, tienen ojo y no se han dado cuenta de lo que ha ocurrido. Escuchan todos los días lo que está sucediendo, no se dan cuenta. Y más encima, no recuerdan lo que ha pasado delante de ustedes, en la vida de ustedes. Le dice, cuando partí los 5 panes, por eso le dice así, cuando partí los 5 panes, dice, los 5 panes entre los 5,000. ¿Cuántas cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, escuche bien, porque sabían. Es que es como si yo le preguntara a usted y le dijera, hermano, ¿cuántas cosas ha hecho Dios con usted? Oh, sí, pastor, de verdad, Dios ha sido tan bueno. Pero escúcheme bien. Pero cuando usted tiene que, escúcheme bien, cuando usted tiene que recibir con fe, no recibe. Cuando tiene que recordarse en medio de lo que vive y enfrenta, escúcheme bien, hey, no recuerda. ¿Y qué no recuerda? Lo que Dios ha hecho con usted. Porque si la iglesia recordara todo lo que Dios ha hecho con ella y de dónde Dios los sacó, los tomó y todo lo que Dios le ha mostrado en el transcurso de su vida, la iglesia, hermano, estaría pero ferviente, como una antorcha encendida. Claro, un problema, una pandemia, una situación no los vendría a pagar. Cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y le dijo. Y ellos dijeron 12, verso siguiente, 20. Y cuando los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? O sea, le está recordando, hey, ¿cuántas veces, hey, no viste cosas poderosas, gloriosas hacer Dios contigo, delante de ti? Y no te acuerdas. Porque eso pasa en estos tiempos. Dios ha hecho tantas cosas con cada uno de nosotros, testimonio suyo, mío. Hermano, pero cuando vienen situaciones no nos recordamos de lo que Dios ha hecho. Por eso el corazón se cierra. Por eso al corazón le cuesta creer, escúcheme bien, porque lo cerramos a lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Y cuando los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Le está recordando, trayendo a memoria lo que ya ha hecho. Escuche bien, y ellos dijeron 7. O sea, respondieron bien. Respondieron sabiendo, pero no se recordaban, no eran capaces de traer ellos a memoria lo que Dios había hecho, no eran capaces ellos de reconocer el poder de Dios, la misericordia de Dios y el amor de Dios en sus vidas. Verso 21, hasta el 21 vamos a leer. Y le dijo, escuche bien, ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún no entendéis? O sea, con todo lo que yo he hecho, hey, sus mentes siguen cerradas. Con todo lo que yo, con todo lo que han visto acerca de mí,
Sus corazones siguen cerrados, embotados. Por eso le dice y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? ¿Aún no comprendéis? ¿Aún siguen con su forma de pensar? Y así como Dios también le habla a sus discípulos, así también Dios le está hablando constantemente al hombre. Así como Jesús le habló a los discípulos, Dios constantemente le habla a usted y me habla a mí. De Génesis al Apocalipsis, le decía, Dios le ha estado hablando al mundo, y de una u otra manera la voz de Dios se ha hecho sentir. Por eso Jesús le habla a los discípulos y le dice: ¡hey! ¿No se acuerdan? Hermano, la voz de Dios cada día en ti y en mí se está haciendo sentir. El problema es que tú no la recuerdas. El problema es que tú no la recuerdas o no la puedes oír. Porque dos cosas le dijo Jesús: ¿cómo no entendéis? Y cuando le dice: hey, ¿se acuerdan de los 5 panes y 2 peces? Le está dando entender y le está preguntando: hey, ¿cómo no se van a acordar? Porque la forma para enfrentar lo que enfrentamos debemos hacerlo, hermano, acordándonos de lo que Dios ya ha hecho con cada uno de nosotros. Si usted no se acuerda lo que Dios ha hecho con usted, usted va a caminar, escúcheme bien, va a caminar sin testimonio. Y si usted camina sin testimonio, el enemigo le va a venir, escúcheme bien, a rebatir lo que usted ve, lo que usted piensa, lo que usted cree. Porque a usted la única forma que no le rebatan el testimonio es que usted se acuerde de lo que Dios ha hecho con usted. Claro, porque el enemigo me puede decir: no es verdad lo que tú dices, pero no me puede decir: no es verdad lo que tú viviste. El problema decíamos que desde el Génesis hasta el tiempo de hoy, Dios le ha estado hablando al mundo de alguna manera, de una manera u otra, pero siempre Dios ha hecho sentir su voz. Dios cada día en la iglesia hace sentir su voz. Pastores, que yo estoy 3 días nomás de la semana en la iglesia, sí, pero Dios vive dentro de ti a través del Espíritu Santo. Y día a día Dios te está recordando, día a día Dios quiere traer a tu memoria, escúcheme bien, no lo malo, sino lo bueno. Nosotros somos expertos cuando nos sentamos a recordarnos de las cosas pasadas. Nos acordamos de lo malo que éramos en el mundo. Nos acordamos de cómo bailábamos allí en el mundo, de cómo saltábamos los días que andábamos de pie. La pregunta mía es: cuando viene el problema, ¿te acuerdas de lo que Dios ha hecho en ti cuando te sacó de ahí? ¿Te acuerdas de esos 5 panes, 2 peces y de las cestas llenas con la cual Dios también te quiso bendecir o te ha bendecido? Porque ese es el problema del creyente hoy en día, que se acuerda de lo malo pasado, pero no del testimonio que está en él para poder vencer. No del testimonio que está en él para dejar de pensar como pensaba en el sistema. Por eso el problema está en el corazón del hombre. ¿Y sabe por qué? Porque así como Jesús le dio a entender a sus discípulos, así Dios también se lo quiere dar a entender a usted. ¿No os acordáis de los 5 panes y los 2 peces? Así como Jesús le daba a entender a sus discípulos, nos quiere recordar hoy lo que Dios ha hecho con usted a través de usted. Si hay una voz que puede traer orden a un mundo, si hay una voz que puede traer un orden a la familia, o alguna voz que pueda traer orden donde hay un desorden, eso solamente es la voz de Dios. Por eso cuando usted, escúcheme bien, cuando usted empieza a desviar el camino y usted se acuerda de la voz de Dios, ligerito lo empieza a enderezar. Porque la voz de Dios sabe lo que trae nuestra vida, trae orden. ¿Y sabe por qué trae orden? Mire, escúcheme bien, no porque la voz de Dios traiga miedo, es porque usted se acuerda de dónde Dios lo sacó. Es porque usted se acuerda de dónde Dios lo tomó para traerlo, hermano,
escúcheme bien, y bendecirlo. Por eso que todo aquel, escúcheme bien, todo aquel que sirva por exigencia, todo aquel hermano que busca a Dios porque no sé, escúcheme, en algún momento se va a apartar igual. Porque usted y yo servimos a Dios por gratitud. Por gratitud, porque muchos dicen, oh, ¿cómo pagarte, Señor? ¿Qué va a pagar usted, hermano, si uno que ya pagó usted no podía pagar? Hubo uno que ya fue a la cruz para que usted y yo tuviéramos lo que tenemos hoy día. Una voz que desde el comienzo el sistema de este mundo, escúcheme bien, ha querido callar. ¿Sabe cómo está el sistema tratando de acallar la voz de Dios en estos tiempos? Si usted habla más allá, lo van a... Si usted habla no como tiene que hablar, sino que como quiere el mundo, usted puede tener libertad. Y cuando en este tiempo en donde usted y yo necesitamos recordar lo que Dios ha hecho, ¿sabe para qué? Para que ese testimonio sea la fortaleza en usted para todo lo que tiene que hacer. Una voz que desde el comienzo el sistema de este mundo la ha querido callar. Y es por eso que todos la escuchan. Pero solo los que buscan oír con fe, eso la pueden escuchar de verdad. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted escucha la voz de Dios, no es, escúcheme, no es para usted y yo pensar si las obedecemos, la hacemos o no. Sino que es para caminar con ella. Escúcheme bien, es para caminar con ella. Porque usted y yo, como servimos por gratitud, necesitamos la palabra ¿para qué? Para vida, dirección, fortaleza. Y usted y yo saber y reconocer que no caminamos solos. Para acordarnos de lo que dijo Jesús, que Él estaría hasta el fin de los días con usted y conmigo. Por eso Jesús les dice a sus discípulos, tienen ojos y no pueden ver. Tienen oídos y no pueden oír. Les dice, no recuerdan nada de lo que yo he hecho con ustedes. Por eso cuando usted trae a la memoria, hey, ¿de dónde Dios lo sacó? Hay algo que se enciende en usted. Hay algo que se enciende en usted y no le permite detenerse. No le permite detenerse, ya vengan pruebas, vengan situaciones, vengan vientos, vengan tempestades. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios hizo en usted fue colocar una llama que arde cada día. Porque no basta con lo que usted escuche, sino que lo que pueda hacer usted con fe a través de lo que Dios le habla. Porque en estos tiempos muchos teniendo oídos no pueden oír. Y la razón es una, y se la da a entender Jesús. Es porque muchas veces hablamos, escúcheme bien, es porque muchas veces no hablamos de lo que escuchamos de parte de Dios, de lo que hemos visto de parte de Dios y de lo que hemos oído también de Dios. Nuestras conversaciones son más para hablar de cualquier cosa que hablar de Dios. Pero cuando usted, escúcheme bien, empieza a hablar de Dios, cuando usted sabe lo que Dios hizo con los 5 panes y los 2 peces, cuando usted sabe cómo Dios abrió una puerta cuando esa puerta estaba cerrada, cuando usted sabe cómo Dios a usted lo ha bendecido, cuando usted sabe cómo Dios a usted lo ha sanado, cómo Dios a usted lo ha liberado, hermano, usted no habla de otra cosa más que de aquello. Todos pololeamos, sí, aquí todos pololeamos alguna vez, ¿o no? ¿O no? Sí, ¿cierto? Cuando usted tenía polola, ¿de quién hablaba? ¿Del amigo o la polola? ¿O el pololo? ¿Cierto que sí? Oh, es que tú no conocías a mi guacho. Oh, es que tú no conocías a mi media naranja. Oiga, pasábamos el día hablando de ello. ¿Sabe por qué? Porque usted estaba enamorado de él o de ella. Entonces, si usted y yo, escúcheme bien, no recordamos lo que Dios ha hecho, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha dicho, hay algo que no está bien. Esa relación no es de amor, ¿o no?
Esa relación, escúcheme bien, no es de amor. Puede ser de amor hacia usted, pero a lo mejor no de amor de usted hacia él. Porque si naturalmente cuando pololeamos hablamos solo de nuestro pololo, claro, si hablábamos solo de nuestro, como si usted y yo decimos amar a Dios, ¿cierto que sí? Podemos hablar de otra cosa sin estar Él primeramente en nuestras conversaciones. Por eso les dice, no entendéis ni comprendéis. Aún tienen la mente cerrada y endurecido vuestro corazón. Porque mientras no podamos oír con fe, mientras no podamos oír con revelación de lo que Dios ha hecho en nosotros, porque usted tiene que oír con revelación. Yo cuando escucho la palabra de Dios, yo me acuerdo, lo primero que viene, digo, oh, gracias Señor, yo sé de dónde me sacaste. Gracias porque para esto me has traído también. No solo me acuerdo de lo que ocurrió ayer, sino que de lo que Dios está haciendo hoy. Porque mientras no podamos oír con fe, mientras no podamos oír con revelación de lo que Dios ha hecho en nosotros, nuestro oído, mente y corazón seguirán cerrados. Mientras usted no se acuerde lo bondadoso que ha sido Dios, lo generoso que ha sido Dios, lo misericordioso que ha sido Dios, usted no responderá de la misma forma. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Trayendo a memoria las cosas que no tenían que olvidar. Recordando lo que ellos tenían que meditar cada día. Y por causa de no meditar, escúcheme bien, lo que veían hacer a Dios, lo que veían hacer a Dios a través de Jesús, por causa de no pensar en lo que Jesús era capaz de hacer por medio del poder de Dios, ellos no podían recordar. Y cada vez que usted enfrenta un problema, una situación y no se acuerda lo que Dios puede hacer, hermano, usted no se va a recordar, no va a entender la situación, el tiempo que vive, y menos va a poder aplicar, escúcheme bien, lo que Dios ha puesto en usted. Cuando partí los 5 panes entre los 5,000, le dice, y no era que Jesús fuera representativo, sino que ellos no podían entender, escúcheme bien, lo que Jesús le hablaba. Y lo que Jesús le hablaba era para que no se llenaran del sistema. Era para que no pensaran como Herodes, con la levadura de Herodes, le dijo, del sistema y de Herodes, del mundo y de Herodes. Herodes representa el mundo, el sistema, la religión, de los fariseos, le dijo, y de Herodes. Claro, los fariseos pensaban, dicen que iban a él y le hacían preguntas para tentarlo. Le hablaban y después decían, claro, este habla de pura fe. Claro, este habla de que las cosas pueden cambiar. Claro, ya lo voy a querer ver enfermo ya. Pero uno habla conforme, escúcheme bien, a lo que usted vive, conforme a lo que usted cree, conforme a lo que está escrito. Por eso usted y yo, ¿qué tenemos que hablar? ¿Qué tenemos que traer a memoria en medio de los problemas? Lo que está escrito. Y lo que está escrito tiene que estar, escúcheme bien, como testimonio en su vida. Claro, por eso que cuando usted recibe un milagro, usted dice, no, yo creo en un Dios del milagro. Y sáquenlo de ahí, pum. ¿Pero por qué? Porque usted tiene testimonio. Ni el enemigo se acerca a rebatirle el testimonio, porque sabe que eso que Dios hizo en usted no lo puede cambiar nadie. Pero cuando no, cuando usted, escúcheme bien, vive escondido de los desafíos, de todo lo que Dios le manda hacer. Cualquier cosa, cuando tiene que enfrentarla, escúcheme bien, lo amedrenta. ¿Sabe por qué? Porque no está el testimonio, pues. ¿Sabe por qué? Porque nunca ha batallado con lo que Dios le mandó a resistir. Por eso las situaciones es como que se sobreponen. Cuando dice la Biblia que tiene que estar por estrado sus pies.
Cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Entonces, escúcheme bien, la voz de Dios siempre ha estado hablándole al hombre. Es solo que el hombre, al olvidarse de lo que Dios ha hecho con él, de alguna manera lo ha dejado de oír o ha callado él mismo esa voz en su vida. Hoy día, ¿por qué hay tanta gente con miedo? ¿Porque Dios no habla? ¿Por qué hay tanta gente con miedo? Porque Dios dijo, escuéndanse. Es porque acallaron la voz de Dios en su vida y están oyendo más la voz del sistema. Le repito, porque desde el Génesis podemos ver y leer que la voz de Dios ha estado presente. Ese y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios permanece. Hermano, permanece. Ese y dijo Dios no se ha movido. Acuérdese que el cielo y la tierra podrá pasar, pero lo que dijo Dios no se mueve, permanece firme, permanece estable. Por eso que su palabra, Cristo es la roca inconmovible, Él es la palabra, y cuando usted está en ella, nada lo va a sacar de ahí. Característica, nada lo va a mover de esa palabra. Por eso leemos y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, pero es el hombre quien no recuerda lo que Dios ha dicho. Es el hombre quien no recuerda lo que Dios ha dicho. Porque cuando vamos a la Biblia y empezamos a leer desde el principio, desde el comienzo, desde el Génesis, vamos a encontrarnos que lo primero que empezó a hacer Dios es a decir, hablar. Porque por la palabra de Él solamente, hermano, viene la vida, se ordenan las cosas, se esparcen las tinieblas. Por eso el hombre vive lleno de miedo, lleno de incertidumbre. Y es porque no recuerda y porque no puede muchas veces oír lo que Dios dijo. Por eso Jesús dijo en el verso 18, tienen ojos y no ven. Le dijo a ellos, tienen ojos, teniendo ojos no veis. Y teniendo oídos no oís. Le dice, ya bien, pero y no recordáis tampoco, literalmente le dice. Y no recordáis. Porque no se daban cuenta de los tiempos que vivían. No se daban cuenta de lo que sucedía. No se daban cuenta cómo pensaba el sistema, cómo pensaba Herodes, cómo pensaban los fariseos. No se daban cuenta, para ellos era como que era algo normal, lo asimilaban. Por eso Jesús le dijo, hey, tengan cuidado con esa forma de pensar. Tengan cuidado con esa forma de vivir. Cuidado con la levadura, le dijo del sistema. ¿Cómo está el sistema? Hoy día colocando levadura. La coloca de a poquitito, pero de a poco va inflando todo. Con un poquitito, escúcheme bien, un poquitito nomás, las puras comunicaciones y empieza. Y todo crece, como crece la masa cuando le echa levadura a usted. Cuando la deja ayudar. Y de eso Jesús nos dijo, cuidado. Cuidado nos dijo. ¿Y por qué cuidado? Porque el sistema piensa de una forma, el mundo piensa de una forma, pero usted y yo tenemos una sola forma de pensar y no hay otra, y es conforme a la palabra de Dios. Es conforme a lo que Dios ha hecho, es conforme a lo que Dios ha dicho y conforme a lo que Dios tiene para su vida. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Porque cuando no se oye con fe, cuando usted no oye con fe, eso es escuchar a Dios con el corazón cerrado. Porque usted puede estar oyendo y si no oye para obedecer, es como si hubiese cerrado su corazón. Solo escuchó, pero no entendió lo que el Espíritu quería hacer con usted. Por eso cuando no se oye con fe, eso es escuchar a Dios con el corazón cerrado. Cuando no se oye con fe, el hombre y la mujer se desvela y se afana para alcanzar las cosas más rápido. Escúcheme bien, ¿sabe por qué? Porque no puede confiar en aquel que le habló. Por eso el hombre se afana y dice, no, tengo que buscar esto, tengo que guardar esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro. ¿Sabe por qué? Porque su confianza la tiene en lo que puede alcanzar él, pero no en lo que Dios ha hecho con él. No es lo que Dios le habla cada día y le recuerda cada día y le dice cada día para hacer. Cuando no se oye con fe, el hombre y la mujer se desvelan.
Porque no pueden entender y comprender que todo lo que ellos buscan, que todo lo que ellos desean, comienza con la voz de Dios. Diga conmigo, con la voz de Dios. Si usted quiere tener tranquilidad, vivir en paz, en confianza, confiado en este sistema, eso no puede empezar a través de lo que dice el hombre. Eso empieza solamente a través de lo que Dios habló. Porque lo que Dios dijo es lo que se va a cumplir. Lo que dice el hombre hoy día está, mañana no. Claro, hoy día ocurre algo, mañana puede ser que cambie. Pero lo que no cambia es lo que ha dicho Dios. Por eso su confianza tiene que estar en lo que Dios habla. Porque conforme a como Dios habla, usted, si conforme a lo que Dios habla, usted cree, lo que usted cree, usted también lo va a alcanzar. Porque en los momentos de caos y de más desorden, Dios buscará que el hombre pueda oír su voz. En los momentos en que parece que nada hay o que todo se acaba en nosotros, es ahí donde Dios más busca que usted y yo podamos recordar lo que Él ha hecho en nosotros y podamos oír lo que Él también nos habla. Por eso cuando usted tiene problemas, tiene situaciones, enfrenta circunstancias que son difíciles, usted tiene que encontrar fuerza en lo que Dios ya le dijo. Escúcheme bien, usted tiene que encontrar fuerza en lo que Dios ya le dijo. ¿Sabe por qué? Porque si usted encuentra fuerza en lo que Dios le dijo, es porque hay una palabra allí en su corazón que está dando fruto. Pero si usted no encuentra fuerza, escúcheme bien, en lo que Dios le ha dicho durante 15, 20 años, 30 años, 50 años, y todavía necesita un profeta que le hable, lo que Dios ya dijo, hay un problema en usted. Porque lo que está escrito para enseñanza nuestra se escribió, ¿o no? Entonces, ¿de dónde usted y yo tenemos que aprender? De lo que está escrito, de lo que dijo Dios, ¿sí? De lo que dijo Dios. ¿Por qué? Porque esos son los momentos en donde la voz de Dios más se hace presente, pues. Porque si en la vida del hombre no hay caos, el hombre le cierra su mente y su corazón a Dios. Usted me va a decir que cuando tiene más problemas, que cuando tiene menos problemas más se acerca a Dios. No, cuando hay más problemas es donde usted y yo más buscamos a Dios. Señorcito mío, Diosito mío, papito mío, ¿o no? Hoy nos salen todos los calificativos, todos los hitos para el Señor. Pero cuando no tenemos problemas, nos acordamos de los 5 panes, de los 2 peces, de esas cosas gloriosas que Dios ha hecho en nuestra vida también. Nos recordamos cada día el por qué usted y yo servimos a Dios. Nos acordamos las cosas gloriosas, maravillosas que Dios ha hecho en nosotros, de dónde Dios nos ha sacado. Es por eso que en medio del caos y en medio de los diferentes problemas y situaciones, es en donde usted va a escuchar, donde más va a escuchar la voz de Dios decirle, y dijo Dios. En medio de esas situaciones en donde usted y yo más vamos a escuchar a Dios. Por eso muchas veces la gente dice, ¿será que el pastor tenía esta cuestión preparada para mí? Y no, y los discípulos venían, ¿sabe de qué venían? De lo que preguntaron los fariseos. Venían de un pensamiento del sistema. Y Jesús ahí es donde le dice, cuidado, le dijo, con la levadura de ellos. Porque cuando usted y yo oímos a Dios con fe, Dios también le da autoridad para ser el portavoz de Dios aquí también en la tierra. Cuando usted y yo oímos a Dios con fe, usted puede orar con fe. Porque si no tiene fe, ¿cómo ora? Cuando oímos a Dios con fe, usted puede hablar con autoridad. Porque si no tiene fe en lo que Dios dice, usted entonces está hablando ilegalmente. ¿Sí? Porque es Dios el que nos da la legalidad, pues. Y nos la da por usted y yo creer en Él. ¿Cierto que sí? Claro, como usted cree en Él, vayan, hagan discípulos. Y usted va confiado, ¿por qué? Porque usted cree en el que lo envió. Y en los tiempos que vivimos, lo que Dios está buscando
Es gente que le preste su boca y su oído más que a lo que, escúcheme, más que a lo que trae y lo que está hablando el sistema. O sea, ¿qué es lo que Dios busca en este tiempo? Que usted y yo le prestemos nuestra boca para hablar, nuestro oído para oír a Dios, nuestra boca para hablar lo que Dios dice, más que lo que pueda traer o decir este sistema. Porque ¿cuál es el problema de hoy día? Que hablamos más lo que dice el sistema que lo que dijo Dios. El sistema dijo que nos vamos a enfermar, nos vamos a morir. Y a lo mejor sí te va a enfermar, si no es mentira. Pero la Biblia dice que la llama no va a arder en nosotros, que la aflicción la vamos a tener, pero que tenemos que confiar. ¿Sí? Entonces usted no puede vivir solo con la aflicción, usted tiene que vivir con la confianza en Dios, porque hay una causa, pero también hay una consecuencia. La confianza, la fe, escúcheme bien, y el resultado no viene porque usted se salta la causa. No, la causa es que usted y yo estamos cada día viviendo, esforzándonos, muriendo, negándonos, viviendo en aflicción, pero con la confianza en lo que Dios va a hacer. Con la confianza en que el problema no dura toda la noche, sino que viene también el día. Porque este sistema siempre ha buscado acallar la voz de Dios. ¿Para qué cosa? Para el hombre. Siempre ha buscado acallar la voz de Dios. Por eso el hombre vive y se desvela solo por lo que piensa en su mente, sin poder oír y comprender la voz de Dios a causa de su corazón endurecida y su mente cerrada. Por eso lo primero que le dice Jesús, teniendo ojos, ¿no veis? Ustedes viendo todo lo que sucede, oyendo todo lo que las noticias traen, aún no se dan cuenta el tiempo que están viviendo. Aún no nos damos cuenta, hermano, en la temporada que estamos. Es como las vírgenes, sabiendo que el esposo venía, no entendían. 5 no entendieron. 5 vieron a las otras 5 prepararse y aún viéndolas prepararse, no entendieron lo que iba a suceder. Y muchas veces nosotros estamos así, viendo lo que sucede, hermano, oyendo lo que está escrito, que vendrán tiempos en el cual por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Aún viendo usted lo que sucede, escúcheme bien, que quedan pocos sirviendo, avanzando, porque muchos se frenaron. Usted ahí no entiende la temporada que vive. Y cuando estas cosas empiezan a ocurrir, dijo Jesús, pongan cuidado. Cuando estas cosas empiezan a pasar, los rumores de guerra, todavía hay muchos dicen, pero cuidado, Mateo 21 dice, cuidado que rumores, guerra y pelearán, pero todavía no es el tiempo. Y ojo, porque no hacer cosas que nos vayamos a estar confundiendo los tiempos por causa de la pasividad. Porque ¿quién va a dar testimonio del final de los tiempos? El Espíritu que habita en usted. Por eso dice que hasta sus escogidos van a ser engañados. ¿Por qué? Porque descuidaron lo que tenían que cuidar. Aquel que le iba a dar testimonio de los tiempos que se vivían. ¿O no? Porque ¿cómo sus escogidos van a ser engañados? Porque dice escogido. Dice, no lo que están buscando, dice escogido. Porque puede ser que en ese tiempo no haya un escogido, pero si se puso a buscar a Dios va a ser escogido. ¿O no? Porque mientras Cristo no venga, la puerta está abierta. ¿O no? ¿Cierto que sí? Entonces la única forma de que usted y yo tengamos testimonio de lo que está sucediendo y podamos entender los tiempos que vivimos es a través de lo que Dios ha hecho en nosotros, porque eso, ¿qué es lo que va a hacer en usted? Va a provocar que usted avance en fe, crezca, se desarrolle, se fortalezca cada día. Y ¿sabe lo que va a venir? Va a venir entendimiento a su vida, el por qué Dios está haciendo las cosas. Y ya usted no va a servir porque el tiempo se acerca, usted va a servir porque tiene un propósito acá en la tierra. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Mire aquí ya casi terminando. Entonces si escuchan, o sí escuchaban los discípulos, sí conocían, pero no lo entendían. ¿Por qué? Porque para oír la voz de Dios se necesita oírla con fe. Diga conmigo, oír con fe. Por eso nada puede venir al orden en un matrimonio, en una familia, en una casa, si no es por la palabra de Dios. Si no es por la palabra de Dios, porque usted sabe que cuando hay caos, también hay una palabra que Dios dice, y dije yo, y dije yo, y dije yo. Y usted cuando dice, a ver, ¿qué dijo Dios?
y empieza a hacer memoria y a buscar lo que Dios dice, se va a encontrar que lo que Dios dice es muy diferente a lo que usted vive. Por eso puede venir orden a esa casa, a esa familia. Ese es el motivo por el cual su bendición o sus sueños no se pueden materializar, porque solo cuando oímos lo que Dios dice es que las cosas suceden. Cuando oímos lo que Dios dice es que las cosas suceden. Abraham, ¿se acuerda cuando sale de su tierra? Dios le dijo, sal de tu tierra, deja tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham salió obedeciéndonos. ¿Cierto que sí? Pero no como Dios dijo. Salió obedeciendo, pero no como Dios dijo. Porque en algún momento su mente, su pensamiento lo traicionó, y hizo que agarrara a su sobrino de la mano, a Lot. Y hasta que no se separó de Lot, hasta que Abraham no se separa de Lot, él no pudo ver el porte de su bendición. Él no pudo ver el porte de su respuesta. Porque mientras caminó con Lot, problemas, los pastores de Lot, los pastores de Abraham. Mientras caminó con Lot, pasaba rabia, decía, vamos encima Lot. Le digo, ya elige tú, me tocaba elegir a mí, elijo lo mejor. Pero ¿qué pasa cuando él dice, listo, dale? Dice que después que se aparta Lot, viene Dios y le habla. Y le dice a Abraham, mira al norte, al sur, le dijo, al oriente y al occidente, porque hasta donde tú veas, le dijo, yo te daré. Pero antes no se lo dijo. ¿Sabe por qué? Porque recién ahí empezó a caminar oyendo a Dios y obedeciendo a Dios. Porque de primera caminó en obediencia, pero no escuchando a Dios. ¿Sí? O sea, cuando digo no escuchando a Dios, no es que no lo haya oído, sino que caminó con su misma forma de pensar todavía. Porque Dios claramente le dijo, sal, apártate de tu tierra y de tu parentela. Agarró al más cercano, al hijo de su hermano, a Lot. ¿Y cuántas veces usted y yo caminamos, escúcheme bien, oyendo a Dios, pero aún con nuestra misma forma de pensar? No, si yo oigo a Dios, pastor, pero sigo pensando como quiero pensar. No, si yo oigo a Dios, pastor, pero no me acuerdo de lo que Dios ha hecho. Pastor, yo oigo a Dios, pero no entiendo o no quiero entender lo que Dios quiere hacer. Por eso, ¿qué le trae Jesús a los discípulos a la memoria? Para que no piensen como el sistema, para que no piensen como Herodes, no piensen como el mundo. Lo primero que le trae a la memoria, le dice, ¿no se acuerdan? Porque al ver que no veían y no oían lo espiritual, porque veían lo que los demás veían, pero no podían ver lo que Dios estaba haciendo en ellos. No podían, escúcheme bien, oír lo que Dios decía, lo espiritual, lo que Cristo hablaba a sus corazones. Por eso cuando ellos decían, no, y pan, ¿y cómo le vamos a dar pan? ¿Y 300 denarios alcanzarán? Porque respondían, pensaban como, creían como ellos pensaban. La multiplicación de los panes, Jesús le dice, pero ¿cómo no vieron la multiplicación de los panes? En otro libro. Y ellos no entendían, creían que se metían las manos en los bolsillos, pero 200 denarios. Con esto para la multitud, decían, ¿cómo? Cuando Jesús le decía, denle vosotros de comer. Porque la forma de pensar del ser humano seguirá siendo igual, escúcheme bien, seguirá siendo igual si no pueden oír la voz de Dios y no se dan cuenta, no entienden y no recuerdan lo que Dios ha hecho con ellos. Seguirá siendo igual. Por eso bien dice la Biblia que el perro vuelve a su vómito. Porque el ser humano piensa así, el ser humano tropieza una vez en algo y vuelve a pasar, y si le vuelve a pasar, y si vuelve a pasar por ahí, le vuelve a pasar. Por eso cuando usted tropieza muchas veces lo mismo, tiene que darse cuenta de que hay algo que está mal en usted. Hay algo que usted, escúcheme bien, no está viendo. Y si no lo está viendo, es porque no está oyendo lo que Dios le dice. No lo está entendiendo y no se está recordando de lo que Dios ha hecho o le ha dicho. Amén. Póngase en pie, por favor. No, ya que se sienta ahí. Entonces los tiempos que estamos, escúcheme bien. En los tiempos que estamos, ¿qué necesitamos? Necesitamos recordar lo que Dios dijo. Necesitamos volver a oír lo que Dios ha dicho y lo que Él a nosotros también, y lo que Él con nosotros también ha hecho. ¿Sabe por qué? Porque si no, los tiempos a usted se los van a comer. Acuérdese que todo lo que usted oiga cada día, si de verdad, cada día es peor todo lo que pasa en el mundo. Más problemas, más situaciones, más muerte, más guerra, más dolor, más hambre, más sufrimiento.
Y cuando usted va a la Biblia y uno dice, pero ¿cómo si Dios dice que tiene pensamientos de bien y no de mal para su iglesia? Dice, pero ¿cómo será esto si el mundo, miren cómo está el mundo? De eso le dijo Jesús, tengan cuidado. De eso le dijo Jesús, no piensen así. Porque es verdad que el mundo, oiga hermano, está en caos. Es verdad que a lo mejor la tierra con toda esta peste está cubierta de tinieblas. Pero usted y yo no vivimos por lo que dice el mundo. Por eso es que usted y yo seguimos siendo la sal y la luz para esta tierra. ¿Me entiende? La sal y la luz. Y si usted es sal y luz, entonces no puede vivir como está viviendo el mundo. Pensando como está pensando el mundo, que usted tiene que correr para donde corre el mundo y no salir a donde Dios a usted lo determinó que fuera. Este es el tiempo en donde usted y yo tenemos la oportunidad, déjeme decirle una cosa, de poder brillar si no hemos brillado, de poder salar si no hemos salado. ¿Sabe por qué? Porque la gente está con una necesidad. Estos son los tiempos que dice la Biblia que los campos están blancos. Hay mucha gente con una tremenda necesidad. Gente con una tremenda necesidad. Yo ayer anduve en el hospital visitando allí a una hermana, a un hermano. Tremendo lo que Dios hace. Sé que esa persona abrió los ojos. Mientras orábamos, toda la oración estuvo con los ojos abiertos así. Mira, terminé de orar y cerró los ojos. Él está en estado vegetativo. ¿Sabe por qué yo le contaba a la pastora y le decía, antes de salir estuve orando y Dios me dijo, él está en ese estado, pero tú no le hablas a la carne, háblale al espíritu? Y la enfermera, como Dios prepara todo siempre, por eso es importante, escúcheme bien, recordar lo que Dios ha dicho. Lejos de mí, nada podés hacer. ¿Sabe que ayer en ese lugar voy y la enfermera que me tocó esta, que estaba con las 3 personas ahí, era cristiana? Ella me conocía yo con la máscara y todo lo que tenía la enfermera, no supe ni quién era, y los ojos no. Pero ella me conoció, me dijo, pastor, y cerró la puerta, oramos juntos. Porque recordamos lo que Dios ha hecho con nosotros. Y cuando usted recuerda lo que Dios ha hecho con usted, usted sabe que lo que Dios ha hecho, nadie más lo podía hacer. ¿Cierto? Y cuando usted se empieza a acordar de esas cosas, usted puede estar en valle de sombra, en valle de muerte, no hay temor, no hay miedo, sino que empieza usted a sacar lo que Dios ha hecho, a decir lo que Dios ha hecho con usted. Señor, tú sanaste a mi esposa de cáncer. Señor, tú me sacaste donde nadie me podía sacar. Y yo creo, Señor, que tú puedes levantar a este hombre donde el médico dice que no se va a levantar. Y al final, ¿sabe lo que empezamos a hacer? Empezamos a tomar, no lo que dice el sistema, no nos metemos al ambiente en el cual usted está, sino que usted tiene su ambiente y usted lo empieza a establecer en ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque el ambiente suyo, ese ambiente de reino, hermano, está por sobre este sistema. Amén. Y cuando empieza a suceder eso, las cosas empiezan a cambiar, el ambiente empieza a cambiar y cosas empiezan a acontecer. Amén. Así que acuérdese, el mundo tiene ojo y no ve, tiene oído, usted no. Usted y yo, Dios puso, escúcheme bien, puso algo en usted que a usted le facilita, el poder oír a Dios. Y eso que a usted le facilita el poder oír a Dios es la fe que Dios puso en usted. Cuando usted se acerca a Él creyendo que Él está ahí, Dios siempre le va a hablar. Siempre le va a hablar, siempre. Acuérdese, siempre, porque eso es lo que anda buscando Dios, que gente se acerque a Él creyendo que Él está ahí. Amén, que Él está. Y cada vez que usted busca a Dios, se meta con Dios, vaya a su cuarto a orar, usted en el auto, donde quiera que usted esté, clama a Dios, usted tiene que estar convencido que Dios está ahí. Y se va a dar cuenta que si usted está convencido que Dios está ahí, hermano, va a estar adorando 5 minutos, 10 minutos, una alabanza, va a empezar. Hermano, la presencia del Señor va a caer sobre usted. Va a caer sobre usted y se va a dar cuenta que lo que está escuchando hoy día es real, es verdad. Amén, porque yo me acuerdo lo que Dios hace, me acuerdo lo que Dios dice. Y cuando hay situación empiezo a clamar, a recordar lo que Dios me ha dicho. Y lo que Dios me ha dicho, ¿sabe lo que trae? Gozo, fortaleza para pararse en los lugares donde otros muchas veces no se quieren parar. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Le encargo la oración por Héctor Fierro. Esa es la persona que fui a orar, por la que fui a orar ayer al hospital ahí a cirugía. No dejan pasar a nadie, tú sabes. Pero nos conseguimos a través de la esposa un permiso para ir a orar por él. Y quizás muchos, me volvieron a vestir como sushi. Pero ¿qué importa cómo lo vistan, cierto? Lo importante es lo que usted va a entregar de parte de Dios. Y le encargo la oración por ese varón. Está en estado vegetativo. Yo creo en el nombre del Señor que algo Dios hizo en él. No que algo Dios está haciendo, algo Dios hizo en él y se va a levantar. El médico no le dio ninguna esperanza, no tiene ni una esperanza.
Y un hombre joven, 46 años. Me faltó hablar con él, ¿no? 46 años. Imagínense. 46 años, con 2 niños, 9 años, 10 años, 1 y 1, 8 y 11. Imagínense. Imagínense. Como usted y yo que tenemos salud y vida, no vamos a recordar lo que Dios ha hecho para poder hablarle al que necesita como Dios dice. ¿Sí? Imagínense, si en este tiempo no somos capaces de hacer eso, ¿cómo nos vamos a acordar de Dios cuando usted y yo estemos en la aflicción si al final nunca hemos sembrado algo para que aquello también vuelva a nosotros? Oremos al Señor, amén. Padre, oramos en esta noche, Señor, dando gracias primeramente, dando gracias por tu palabra, dando gracias, Señor, porque nos acordamos, Señor, de todo lo que tú has hecho.